¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Estuve aquí y esperé a que más estudiantes se conectaran. Fui uno de los primeros que llegué y creo que ya ahora sí estamos todos, ¿verdad? Creo que ya podemos empezar. El día de hoy nosotros tenemos como tema tratar en este semestral San Marcos para el curso de filosofía. Tenemos nosotros hoy a trabajar al periodo cosmológico y antropológico. Este tema ha sido recurrente en el examen de admisión, sí. Yo hoy les he traído varias preguntas de admisión que espero poder desarrollar con ustedes, si claro, el tiempo lo permite. ¿Qué es lo que San Marcos me ha preguntado sobre estos dos temas? San Marcos me ha preguntado sobre estos dos temas fundamentalmente tres cosas. Fundamentalmente tres cosas. La primera es el señalar que el arjé es entendido como un principio o una causa. Eso es lo que me ha venido en el examen de admisión en dos oportunidades, en el 2017 y 2018. Pensar que nosotros desarrollamos conocimientos a partir de qué? A partir de lo que entendimos como qué, como principios o como causas. Eh, Su compañero Ernesto hace una pregunta y dice, profesor, ¿tendremos filosofía hasta las 4? No. Filosofía 2 horas era para el reforzamiento. Me parece que este es un ciclo semestral y en el semestral filosofía solo tiene 1 hora, que me parece que sería hoy de 2 a 3 de la tarde. Ujú. Muy bien, continuamos. Entonces, el primer punto que es muy recurrente en el examen de admisión es sobre el ARGE. Ha venido en el 2017 y 2018. Se hace referencia a la causa y se hace referencia al principio. ¿Ya?
El segundo punto que es recurrente en el examen de admisión es acerca del problema pitagórico. Recuerden ustedes, los pitagóricos concebían que los números, debido a sus características racionales, daban cuenta de un orden en la naturaleza. Los pitagóricos introducen el término cosmos, que significa armonía. Sin embargo, no son los únicos que hablan de armonía. Eso debes tener en cuenta. Esto me preguntaron en el 2016. Y el tercer punto es sobre Sócrates. Sócrates, ¿ha venido en el examen de admisión? Sí, muchísimo. Sócrates ha venido en dos aspectos. El primero con la ironía y el segundo con la muerte de Sócrates. Me preguntaron en qué consistía la ironía en el 2014 y en el 2018 me preguntaron sobre la muerte de Sócrates, acusado pues de introducir a nuevos dioses. ¿Sí? Estos entonces son los puntos medulares de la clase de hoy. Es donde tú debes estar muy pero muy atento porque es lo más recurrente. Si el tiempo nos lo permite, espero resolver con todos ustedes pues las preguntas de admisión que he traído. Nuevamente les recomiendo conectarse a tiempo. Hoy llegué 2 y me parece 2 y 3 minutos. Veía que 2 y 5 éramos 40 y algo. Y ahora me doy cuenta que son las 2 y 11 y son 74 personas. ¿Ya ven? Muy bien. Empezamos entonces. ¿En qué consiste el periodo cosmológico o presocrático de la filosofía? El periodo cosmológico presocrático, según la historia de la filosofía, es el periodo donde el centro de reflexión es la naturaleza. A la naturaleza le llamaron physis. ¿Por qué le llamaron así? Bueno, para los antiguos griegos, la naturaleza se encontraba en movimiento, desarrollaba dinamismo. Ahora, los primeros filósofos se preguntaron esto. ¿Qué es lo que permanece ante tanto movimiento? ¿Qué es aquello que puede manifestarse como constante ante el dinamismo de la naturaleza? Es aquí donde aparecerá el famoso arjé. El arjé es un principio, el arjé es una causa, es aquello que permanece ante el movimiento de la naturaleza. Así, de acuerdo a la tradición filosófica, vamos a poder nosotros dividir a los filósofos del periodo cosmológico. ¿Cómo así? Si los filósofos señalan que solo hay un arjé, hay algo que permanece ante el movimiento, solo uno, se le llama monista. Pero si los filósofos proponen que una serie de elementos convergen, se unen, se unifican, se integran, se relacionan para darle el dinamismo a la naturaleza, se les llama pluralistas. Entonces, en los monistas podemos encontrar a Tales, podemos encontrar a Anaximandro, podemos encontrar a Anaxímenes, entre otros. En los pluralistas podemos encontrar a Empédocles, Anaxágoras, entre otros. ¿Sí? ¿Qué me vino a mí en San Marcos en relación a esto? En el 2017 me hicieron esta pregunta. La tradición filosófica occidental señala que ante el dinamismo de la naturaleza algo permanece. Esto que permanece es entendido como, y ya más adelante tú mismo leerás esa pregunta y hallarás la clave. ¿Sí? Luego, en el 2018, me presentaron a Tales de Mileto y al famosísimo concepto de hilozoísmo. Todos ustedes deben recordar que Tales es entendido como el primer filósofo. Así lo concibe Aristóteles. Cuando Aristóteles nos presenta la metafísica en el libro 1, en el capítulo 3, nos dice Aristóteles, Tales de Mileto fue el primero en asombrarse. ¿Cómo es esto de asombrarse? Paso a la siguiente diapositiva. La filosofía tiene orígenes.
Si hablamos de un origen cronológico, pues debemos necesariamente ubicarnos alrededor del siglo VI antes de Cristo. En ese momento, en un lugar llamado Mileto, apareció Tales, un famosísimo sabio, tan sabio que tomó la geometría de Egipto y la llevó hacia Grecia. Según Aristóteles, Tales fue el primero en asombrarse. ¿Cómo que asombrarse? Según Aristóteles, la filosofía nace con el asombro, que es esta actitud de extrañeza ante el mundo y de proponer una serie de preguntas y respuestas que puedan ser cultivadas por la racionalidad humana. Ah, ya, ya, ya. Entonces, en un aspecto cronológico, trato de ser muy breve y puntual antes que el tiempo nos gane, hay que pensar a la filosofía como la superación del pensamiento mitológico. ¿Sí? Superación del pensamiento mitológico. Y cuando hablamos de un origen circunstancial, podemos hacer hincapié en qué? En la presencia del asombro. ¿Sí? Listo. En algunos libros de filosofía, y hago una mención breve porque hay que trabajar a Sócrates y a los sofistas, hay mucho que hacer hoy. Para hacer una mención breve, en algunos libros de psicología, como el famoso libro Episteme, como el famoso libro de historia de la filosofía de Julián Marías, o como los textos de Giovanni Reale sobre historia del pensamiento filosófico y científico, se hace hincapié que Mileto contaba con ciertas características compartidas por la comunidad griega, como cuáles, pues la difusión pública del conocimiento, las clases sociales diferenciadas que permitían a unos filosofar y a otros vivir en la esclavitud, teníamos una posición geográfica que permitía el intercambio sociocultural, entre otras cosas. ¿Sí? Muy bien. Cierro entonces esta diapositiva. Continuamos. Al presentarles a Tales de Mileto, hice hincapié en un concepto llamado el hilozoísmo. Tales es considerado el primer filósofo, mientras que Pitágoras es el primero en autodenominarse filósofo. Muy bien. Para nuestro conocimiento breve, puntual y eficiente del semestral, nosotros debemos primero aceptar que el hilozoísmo es concebir a la naturaleza como viva. ¿Qué significa esto de vivificación de la naturaleza? Significa que, tal y como bien lo describe Aristóteles, Tales se ha asombrado y ha entendido que esta naturaleza es magnífica, está en movimiento, desarrolla dinamismo. Para el famoso Tales de Mileto, quien es uno de los 7 sabios de Grecia, para él el mundo está rodeado de agua. Y es esta agua manifestada, encontrada también, no solo en la lluvia, no solo en el agua que transita o corre por los ríos, sino en la humedad de las semillas, las que le proporciona al ser humano y a otros seres su subsistencia. Entonces, para el famoso Tales de Mileto, el agua sería el arjé, sería aquello que permanece ante el movimiento. Aquí en esta diapositiva ustedes tienen una cita de Aristóteles en la metafísica y creo que ustedes pueden notar que no soy yo el que se está inventando las cosas, sino es que vemos aquí como Aristóteles nos dice, de lo húmedo nace el propio calor y por él vive. ¿Sí? Tales de Mileto. En términos historiográficos, a Tales de Mileto se le considera el fundador de la escuela de Mileto. Y allí encontraremos a Anaximandro y a Anaxímenes. ¿Quién fue Anaximandro? Anaximandro fue un filósofo, el cual escribió el primer texto filosófico. Anaximandro pensaba que aquel elemento que permanecía ante el movimiento, aquel arjé era el apeiron. El apeiron es entendido como un elemento por donde allí ocurre la generación de las cosas y la destrucción. Según el famoso diccionario soviético de filosofía Rosenthal, el apeirón es comprendido también como una helicoide,
capaz de atraer las cosas, integrarlas, pero a su vez extenderlas o expandirlas. Este apeiron para Anaximandro es aquello que es indeterminado, no tiene límites, pero sobre todo es infinito. Y aquí quiero hacer una precisión. Para el pensamiento humano, el cálculo infinitesimal no es antiguo. Recuerda que estos griegos no conocieron el cero. El cálculo infinitesimal es moderno, es propio del tiempo de Newton, de Leibniz, ¿sí? Entonces, aquí hablar de infinito no tiene un sentido numérico, sino tiene un sentido de magnífico, impresionante, totalizador. ¿Ya? Anaximando entonces con el apeiron. No continúo, debo seguir. No continúo con Anaximandro, lo dejamos ahí, lo cerramos. Anaxímenes. De acuerdo a lo que tú puedes observar, Anaxímenes concibió que el arjé es el aire. El famoso investigador de la filosofía, Amado Osorio, Amado es el otro, piensa que dentro del pensamiento de Anaxímenes se encuentra algo muy importante, una reflexión sobre la transformación de los elementos. Si bien es cierto, Tales ya nos hablaba de los cambios del agua, es Anaxímenes quien nos dice, el aire puede desarrollar en su movimiento a otros elementos. Aumentado en su densidad podría generar a la tierra, embravecido podría ser el fuego. Entonces, esta neuma, esta exhalación, este aliento representaría al aire. El aire es el arjé para Anaxímenes. Tenemos entonces a la escuela de Mileto completa. Continuamos. Pitágoras de Samos. Mucha atención porque vamos a resolver al final de la clase una pregunta del 2016. Máxima atención, por favor. Pitágoras es un filósofo que innova en el pensamiento presocrático porque señala que lo que permanece es racional. Es racional. Profesor, ¿qué significa que sea racional? Significa que mi mente ha producido un conocimiento que se corresponde con los límites de la naturaleza. Quiere decir que mi razón, es decir, mis conocimientos en coherencia, permiten extender características a las cosas. Profesor, ¿cómo es esto? Bueno, voy a tratar de escribir algo muy rápido, muy breve, ¿sí? Mira, según el famoso Pitágoras, los números establecen los límites. Por ejemplo, el 1 es un punto, el 2 es la recta, el 3 es la superficie y el 4 podría ser un sólido. ¿Qué significa? Que para el famoso Pitágoras, esta famosa tetractis desarrolla a los elementos numéricos necesarios para identificar el orden de la naturaleza. Profesor, usted me está diciendo entonces que para Pitágoras la filosofía tiene un fundamento en la matemática. Por supuesto. Según el famoso Pitágoras, son los números los que realmente revelan cómo el universo se organiza, cómo el universo está diseñado. ¿Qué significa esto? Como les había yo señalado con anterioridad, son los pitagóricos los que introducen el término cosmos. Piensan que el universo está en armonía, pero aquí está el detalle, no son los únicos. No son los únicos que piensan que el universo está en armonía. Más adelante en los pluralistas encontraremos, por ejemplo, en Empédocles, una tendencia a pensar que las cuatro raíces en armonía le otorgan el dinamismo a la naturaleza. Pitágoras entonces piensa que el número en su esencia racional da cuenta del orden de la naturaleza. ¿Ya? Pitágoras creía también en la metempsicosis, la transmigración del alma. Otro dato importante es que es en el pensamiento pitagórico y geométrico
que Platón tendrá un importante punto de referencia. Recuerda que afuera de la academia se decía, el que no sabe geometría no ingresa. Y no es literal, sino que en un sentido filosófico, el negar que lo racional proporcione un conocimiento para la comprensión del mundo, el negar esto, pues estaría muy alejado de hacer filosofía. Ese es el sentido de el que no sabe geometría no puede entrar a la academia. Sí, aquí está entonces Platón. Muy bien, dejamos a Pitágoras, continuamos y tenemos el gran debate entre Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso. Parménides es uno de los primeros filósofos que separa las apariencias de lo esencial. Es alguien a quien Platón valorará mucho. Si tú recuerdas, y ya estás en un semestral, seguro dispones de esta información, Platón nos hablaba de dos mundos o realidades, ¿verdad? Un mundo sensible y un mundo de las ideas. El mundo sensible es un mundo en constante dinamismo físico-material, mientras que un mundo de las ideas desarrolla la realidad verdadera, desarrolla a lo que pueda ser efectivamente inmutable. Entonces, lo siento, disculparán. Entonces, Parménides lo que hace es presentarnos una ontología. Profesor, ¿qué es ontología? Todos creo que aquí ya sabemos que la ontología es la teoría sobre el ser y la realidad. Pues ocurre que la palabra ontología tiene a la palabra on, que significa ente. A Parménides se le llama el descubridor del ente porque piensa que las cosas en tanto existen son entes. En tanto existen son entes. Ahora, estos entes tienen una característica o elemento primario en su interior que él llamará el ser. Por ejemplo, yo soy Diego y tengo 29 años. El próximo año tendré 30, el próximo 31, 32 y así sucesivamente. El detalle está que en lo aparente, en lo corporal, voy a cambiar mucho, pero en esencia sigo siendo el mismo. Es decir, que el movimiento o el cambio solo es aparente. Hay algo que permanece. Eso que permanece es el ser. Profesor, ¿y en usted qué permanecería? ¿La mortalidad? ¿Qué permanecería? Bueno, en una interpretación, me disculparán, exagerada, pues nuestra personalidad. Quiere decir que hay cosas que son y que dejan de ser, pero este dejar de ser implicaría el fin del ente. Ah, por eso Parménides dice las cosas son o las cosas no son. ¿Listo? Muy bien, Parménides, padre de la ontología. Recuerda que Aristóteles a la ontología le llamará metafísica. Ahora vamos rápidamente, muy puntual con Heráclito. Heráclito piensa que el movimiento está en un constante dinamismo, ¿sí? Pero el asunto está que este dinamismo se debe a la lucha de contrarios. ¿Cómo que lucha de contrarios? Muy bien. Imaginemos que yo quiero fabricar una espada, ¿sí? Al fabricar una espada tendré que emplear elementos para la construcción. Pero la pregunta es, ¿la construcción de algo pasa por la destrucción de una cosa previa? Construcción y destrucción se encuentran en tensión. Es esta tensión la que le da el dinamismo a las cosas y está muy bien representado en el fuego. También Heráclito es famoso por señalar que nadie puede bañarse en un mismo río dos veces, porque es la naturaleza en su dinamismo la que manifiesta un constante cambio, y es Heráclito también quien va a señalar que las grandes tensiones de la naturaleza revelan lo fundamental de todo lo existente, la tensión, la oposición y con ello el dinamismo. Si ustedes escucharan esta diapositiva que fue subida el domingo, hace varios días, seguramente la han revisado, se han tomado la molestia de escuchar el audio,
Van a notar que en el audio les voy a explicar brevemente a Zenón de Elea. Zenón de Elea propuso una serie de aporías. Es discípulo de Parménides. Tiene muchas aporías. Las más famosas son Aquiles y la tortuga y pues la del arquero. Les voy a explicar brevemente la del arquero. Cuando Zenón de Elea observa que un arquero dispara una flecha, pues él dice, en el fondo no hay movimiento, en el fondo no hay cambio, no hay transformación. ¿Por qué? Porque no es que la flecha es y ha dejado de ser. Lo que ha ocurrido ante los sentidos es que ante cambio de posición hay nuevos instantes. Y esto tú lo sabes por física. Si uno dispara una flecha, hay una posición X, posición Y, posición Z, y hay instantes o tiempos diferentes. Tal vez en la física le llamarás periodos. El asunto está que para el famoso Zenón de Elea no hay un movimiento plenamente, sino aparente. ¿Listo? Muy bien, superamos a Parménides y Heráclito, tenemos que apresurarnos. Vamos ahora con Empédocles de Agrigento y Anaxágoras de Clazomenes. Empédocles pensaba que existían cuatro raíces: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Estas se encuentran también en tensión, pero llegan a desarrollar una armonía. Esta armonía es gracias a la fuerza de atracción del amor y a la de la separación llamada odio. Anaxágoras de Clazomenes piensa que el mundo está integrado por una serie de semillas, a las que llamó homeomerías. Estas semillas, en algunas traducciones, serán llamadas espermatas, del cual se deriva el término espermatozoide, y estas son integradas por una fuerza llamada el nous. ¿Sí? Entonces, algo que quiero dejar en claro es que los pitagóricos no son los únicos que hablan de integración de elementos y armonía. ¿Sí? Hay algo que distingue más a los pitagóricos, que es la matemática. Eso sí los distingue de los demás. Para concluir con los presocráticos, tenemos a Leucipo y Demócrito, los primeros materialistas. Se les llama primeros materialistas porque conciben que todo lo existente tiene un fundamento tangible. Por ejemplo, para él, las unidades mínimas, indivisibles, idénticas a sí mismas, pero distintas a las demás, son los átomos. Incluso el alma estaría compuesta de átomos para ellos. Pero estos átomos no se pueden mover en la nada. Y aquí viene un gran problema filosófico. Para estos filósofos antiguos, recuerda, algo siempre viene de algo y nunca de la nada, porque si algo viniera de la nada dejaría de ser una nada para convertirse en algo. Esto fue pregunta de admisión del 2019, ¿ya? Algo siempre viene de algo y nunca de la nada, porque si algo viniera de la nada, esa nada dejaría de ser una nada para convertirse en algo. Es así, bajo este razonamiento, que los primeros materialistas, Leucipo y Demócrito, piensan que los átomos no se pueden mover en la nada. Eso sería absurdo. Que algo habite a la nada es en realidad absurdo. Ellos hablan del vacío. El vacío es un relativo ser. Es el espacio sobre el cual se mueven las cosas. ¿Listo? Muy bien. Tenemos a Leucipo y Demócrito y con esto cerramos al periodo cosmológico. En esta diapositiva puedes apreciar el rostro de algunos. Vamos al periodo antropológico. El periodo antropológico para la historia de la filosofía comprende a la segunda mitad del siglo V. ¿Qué caracteriza este periodo? Dos cosas. La preocupación por las relaciones sociales. Se van a preocupar por ejemplo, la administración del poder, y el poder involucra relaciones sociales. Y segundo, es la búsqueda de la virtud. Profesor, ¿cómo que la virtud? Mira, para el pensamiento antiguo del siglo V, la virtud es la mejor manera de ser posible. Si, por ejemplo,
Yo he preparado un bistec a lo pobre enorme y quisiera compartirlo contigo, pues lo mejor que me podría pasar es tener un cuchillo con mucho filo. Un cuchillo con mucho filo es un cuchillo virtuoso. Pues bien, el ser humano también puede ser virtuoso, puede alcanzar la mejor manera de ser posible. Y sobre esta virtud hay dos posiciones muy claras en el periodo antropológico. La primera posición es la de los sofistas y la segunda es la de Sócrates. En la posición de los sofistas sobre la virtud, tú vas a encontrar un interés por alcanzar el poder. Para un sofista, la mejor manera de ser posible es siendo poderoso. Profesor, pero ¿cómo es esto del poder? Para los sofistas, alcanzar el poder implicaría tener la capacidad de tomar decisiones. Así es que los políticos son formados para tomar decisiones. ¿Y quiénes forman a los políticos? En ese contexto fueron los sofistas. Los sofistas eran sabios, expertos en gramática, expertos en retórica y tenían como objetivo brindar sus servicios a los futuros políticos. Entonces, estos políticos al tener el poder alcanzarían la virtud y con ello tomarían mejores decisiones. Aristóteles consideró a los sofistas como pseudofilósofos y es más, les dedicó una obra. Aristóteles tiene una obra llamada Refutaciones Sofísticas. ¿Y por qué esta obra? Porque Aristóteles estuvo muy interesado en investigar y refutar a las falacias. La primera aparición de las falacias, a las cuales seguramente tú has conocido, estas falacias en realidad fueron estudiadas por primera vez por Aristóteles y quienes las expusieron por primera vez fueron los sofistas. Así que Aristóteles, con un interés de refutar estas ideas o estos razonamientos incorrectos, es que escribe esa obra, Refutaciones Sofísticas. Aristóteles les llamaba pseudofilósofos porque ocurre, y esto es algo que ustedes deben saber, un político en realidad al tomar decisiones se adecúa a las circunstancias, ¿sí? Si por ejemplo vemos nosotros la situación coyuntural o bueno, la coyuntura política de hoy, notamos que así es. La no satisfacción de necesidades y la carencia de servicios públicos lleva a los políticos a poner ciertas propuestas que algunos analistas piensan que no se podrán lograr, pero que mal que bien tratan de señalar algo coyuntural. Y esto no es reciente, esto es parte de la historia de la política. Los sofistas son en realidad los formadores de los políticos por excelencia, es decir, personas expertas en gramática y retórica que se adapten a las circunstancias. Como Aristóteles es filósofo, sabe que la filosofía, el amor a la sabiduría, el deseo permanente de saber, va más allá de las circunstancias. Por eso es que él piensa que los sofistas, al negar la universalidad del conocimiento, pues son pseudofilósofos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tenemos nosotros en la siguiente diapositiva? Tenemos al famoso Protágoras de Abdera. Algunos lo conciben, como Giovanni Reale, lo concibe el máximo representante de los sofistas. ¿Por qué? Porque al escribir Antilogías y de la verdad o el rechazo, él nos expresa algo muy importante. Nos dice que el ser humano, en su condición de ser racional, ha podido construir una organización económica, social y política. Por lo tanto, el ser humano ha podido distinguir entre las leyes de la naturaleza, esas leyes inamovibles, de las leyes de la sociedad que se adecúan a las circunstancias. Entonces, la famosa homo mensura, el hombre es la medida de todas las cosas, en el fondo revela cómo el ser humano ha hecho uso de su razón para tener una cultura, para poder construir una organización social, política, económica y hasta religiosa.
Protágoras es conocido por negar la existencia de los dioses. Protágoras fue desterrado de la polis y luego encontrado muerto en un riachuelo. De Protágoras hay que tomar el término relativista, ya que si es un sofista, entonces lo que hace él es pensar que la verdad no puede ser universal, sino útil y oportuna. ¿Sí? Protágoras. El método de los sofistas, donde sugerían una opinión, presentaban una tesis y esperaba que ésta gane por su oportunidad o por la coyuntura, se le llamó la erística. ¿Sí? Otro sofista que ustedes pueden notar es el famoso Gorgias de Leontini. Gorgias de Leontini es alguien que para el famoso escéptico, existió un famoso filósofo escéptico llamado Sexto Empírico anota lo siguiente sobre Gorgias de Leontini. Dice, porque el medio con el que nos expresamos es la palabra, y esta no es lo subsistente y el ser, por tanto, no expresamos los seres reales, sino palabras que son distintas a la realidad subsistente. Para Gorgias de Leontini, lo esencial escapa a los ojos humanos, escapa a lo que pueda ser la materialidad. Entonces, Gorgias de Leontini es concebido por negar, ¿qué cosa? La comunicación del ser. Algunos le van a llamar el primer nihilista. ¿Por qué? Porque el término nihil significa nada y la negación del ser es la nada. Entonces, si tienes a un sujeto que niega la presencia de lo esencial en la comunicación, estaría negando al ser. ¿Ya? Tienes también que Gorgias de Leontini, al igual que Protágoras, estableció que existían leyes que obedecen a intereses individuales y se separan de las leyes de la naturaleza. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Todas estas ideas serán refutadas por el famoso Sócrates de Atenas. Sócrates de Atenas sí fue filósofo. Él pensaba que el filósofo es un sujeto que se encuentra entre el sabio y el ignorante. ¿Por qué? Bueno, según Sócrates, la virtud es solamente posible de ser, vamos a llamarla así, descubierta en uno mismo. La virtud no se compra, la virtud no se vende. Según el famoso Sócrates, la verdad es universal. Y él se preguntaba lo siguiente, ¿cómo saber qué es lo justo o injusto sin saber qué es lo bueno? En ese sentido, Sócrates pensaba que para ser virtuoso hay que alcanzar el conocimiento. Y este conocimiento se alcanza con un método. ¿Qué método? Bueno, muchos libros han discutido sobre ello. A veces le llaman método socrático, a veces le llaman método dialéctico. ¿Por qué, profesor, le llaman método dialéctico? ¿Acaso esto no se confundiría con Heráclito o con Marx? No, porque aquí la palabra diálogo se interpreta como dialéctico. Ah, ya, o sea, la dialéctica sería un diálogo en este sentido, en este periodo, donde yo utilizo mi razón y puedo distinguir lo verdadero de lo falso. Este método tendría dos momentos. Tendría la ironía o refutación y tendría la mayéutica. En una obra de Platón, donde Sócrates es el protagonista, en una obra llamada El Teeteto, hay un diálogo entre Sócrates y Teetetes. Sócrates le pregunta a Teetetes, Teetetes, me han hablado mucho de ti, me han dicho que eres experto en ciencias. Teetetes, ¿podrías decirme qué es la ciencia? Y Tetetes diría, bueno, la ciencia, pues, la astronomía, la geometría. Y Sócrates diría, no, 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 yo no te he preguntado ejemplos de ciencia. Yo quiero que me digas qué es la ciencia. Van a pasar varias páginas hasta que Tetetes diga, no sé. Cuando Tetetes dice no sé, para Sócrates está cumpliendo la ironía o refutación que es así es, el reconocimiento, el objetivo es el reconocimiento de la ignorancia. Luego de un diálogo más extenso, una serie de textos añadidos, se concluye que Sócrates estaría de acuerdo con solo sé que nada sé. En el segundo momento del método socrático está la mayéutica.
La madre de Sócrates era partera y pensaba pues que el ser humano, Sócrates pensaba que el ser humano alumbra conocimientos, parir sabiduría, parir ideas. Entonces, por ejemplo, Sócrates le diría pues a Tetetes lo siguiente. Tetetes, si yo tengo dos piedras en el suelo, ¿cómo las separo? Bueno, usted las separa con una línea, muy bien. ¿Y qué pasa si encierro esta piedra con otras líneas? Ah, pues usted formaría una superficie. Muy bien. Y una pregunta, ¿qué ciencia estudia las superficies? Tetetes diría, bueno, hoy por hoy es la geometría. Muy bien, eso es correcto. Y dime, ¿qué hace la astronomía? Ah, la astronomía estudia el movimiento de los astros. ¿Y para qué lo hace? Bueno, para establecer límites, como por ejemplo en las estaciones. Oye, Tetetes, si la astronomía y la geometría tienen conocimientos en común y objetivos parecidos, Tetetes, ¿qué es la ciencia? Si Tetetes lograra organizar sus conocimientos y decir, bueno, si la geometría y la astronomía tienen conocimientos y objetivos parecidos, que son establecer límites entre las cosas, yo puedo concluir que la ciencia es un conjunto de conocimientos que tienen como objetivo establecer límites entre las cosas. Si Tetetes llega a esa conclusión, pues fantástico, se ha logrado la mayéutica, ¿sí? Alumbra sabiduría, alumbra conocimiento. ¿Qué hace Sócrates? Asistir nada más. Sócrates, debido a ello, es acusado de dos cosas. La primera es introducir nuevos dioses a la ciudad. Cuando a Sócrates le decían, oye, no hagas filosofía, no lo hagas. Sócrates decía, no, para mí la filosofía es una misión divina. Oye, estás introduciendo nuevos dioses a la ciudad. Y la segunda acusación es de corromper a los jóvenes. Para terminar, ya Sócrates pensaba que la virtud era algo muy importante, que la virtud pasaba por conocer y que la virtud en el proceso llevaba a reconocer que hay cosas que ignoramos. En ese sentido, para el famoso Sócrates, el areteo, la virtud, es algo fundamental en el ciudadano. Sócrates tenía el objetivo de formar buenos ciudadanos y se había dado cuenta que el ser humano hace lo incorrecto porque ignora lo que es bueno. Profesor, pero ese que ignora lo que es bueno, ¿en qué se sustenta? En que muchas de las personas no nos damos cuenta de lo que ignoramos. Somos tercos como los sofistas. Creemos que las cosas son así de manera definitiva. No cuestionamos. Esa falta de cuestionamiento, de reflexión, fue combatida por Sócrates. ¿Con qué? Con el enunciado que estaba escrito en el oráculo de Delfos. ¿Qué enunciado? Conócete a ti mismo. Reconoce que hay cosas que no sabes y que hay cosas que necesitas aprender. Reconoce que te equivocas. Reconoce que lamentablemente hay cosas que aún no conoces. ¿Ya? Sócrates no escribió texto alguno. Recuerden que lo conocemos por tres fuentes. Por Platón, lo conocemos por Aristófanes en las nubes y lo conocemos pues por Genofonte. Son tres fuentes. Para terminar, recuerda que Sócrates murió bebiendo cicuta por cuestiones de tiempo y también por relevancia. Ya no te presento la defensa de Sócrates. Solo recuerda que Sócrates se defendió y esto se encuentra en una obra llamada Apología a Sócrates, escrita por Platón. ¿Sí? Muy bien, antes que nos gane el tiempo, este es un ciclo muy práctico. Por favor, por el chat, confírmame, por favor, si estamos listos para las preguntas de admisión que he traído. Me gustaría resolver al menos tres preguntas. Por el chat, por favor, confírmame si estamos listos. Muy bien, me gustaría resolver al menos tres preguntas de admisión. A ver, durante todo el ciclo semestral voy a presentar preguntas de admisión. Algo que caracteriza mis clases, ya sea anual, ya sea semestral,
es siempre traer preguntas de admisión. Entonces, todas las clases yo al final voy a presentar preguntas de admisión. Entonces, vamos a tomarnos por cada pregunta de admisión minuto y medio. ¿Por qué, profesor? Porque si tú tienes un examen de 100 preguntas, y tú divides 100 preguntas en 3 horas, pues es minuto y medio por pregunta. Así que vamos a darnos siempre minuto y medio por pregunta. Respetemos ese minuto y medio. Si tú puedes responder la pregunta a los 10 segundos, pues bien por ti, felicidades. Pero tal vez hay algunos compañeros que están en el proceso de aprender y lo mejor es ser empáticos, ¿sí? Muy bien, paso a presentar las preguntas de admisión. Minuto y medio, vamos a calcularlo por reloj, son exactamente 2:50. Muy bien. Son 2:50 con 30 segundos exactamente. Pues bien, listo. Que sean a las 2:52. Vamos, me quedo callado. Leo sus claves. Muy bien. Noto que la mayoría está escribiendo clave beso. Eh, la mayoría está escribiendo clave beso. ¿Listo? Muy bien. Paso a explicar la clave correcta, ¿sí? Miren, algo que les había explicado es que en un examen de admisión hay preguntas y estas preguntas suelen ser muy específicas. Es muy raro que te presenten una pregunta con generalidades, porque el objetivo es desarrollar competencias y las competencias son muy específicas. Entonces, mira. Aquí te preguntan por los pitagóricos y yo me he esforzado, creo mucho en explicarte que los pitagóricos no son los únicos que presentan a un universo ordenado y armonioso. Creo que eso me dediqué mucho a enfatizar eso. Por eso me sorprende que des como clave beso. Me sorprende mucho.
porque hice hincapié en esto, en que no son los únicos en hablar de armonía del universo. Pero los pitagóricos sí son muy puntuales y creo que eso es lo que los distingue, ¿verdad? En las matemáticas. Ningún otro filósofo presocrático trabajó matemáticas, pero sí trabajaron la armonía y el orden. Por lo tanto, aquí la clave sería casa. Eso es lo que distingue a los pitagóricos de los demás. En otras cosas pueden haber compatibilidad. Podrías encontrar a otros filósofos en otras alternativas, pero en la C no. La clave aquí es casa. ¿Ya? Primera pregunta de admisión, casa. Ernesto, recuerda que hice hincapié en que ellos no conocían el cero y los números enteros racionales se desarrollan a partir de cálculos matemáticos posteriores. Recuerda, eso también hice hincapié. ¿Listo? Más atención para la próxima, por favor. Estamos en semestral, ¿ah? Clave aquí, casa. Siguiente pregunta de admisión. Son exactamente las 2:55 con 30 y algo segundos. 2:57. Vamos. Te leo a esa hora, 2:57 con esta clave. Vamos. Muy bien, leemos las claves. Son 2:57 en punto. Muy bien, a ver, vamos a leer las claves. Muy bien, noto que hay claves diferenciadas, noto que hay avión, noto que hay beso. Por allí estoy notando dedos también. A ver, listo. Ya con esta nos despedimos, ¿verdad? Pensé en responder una más, pero como noto claves muy dispares, entonces creo que hay que explicarlo. La pregunta dice así. Dice, la tradición filosófica occidental remarcó la importancia del pensar. Bueno, esto lo hice hincapié con Pitágoras nuevamente. Desde los albores de la filosofía entre los griegos, la observación fue desdeñada. Sí, porque observar puede cualquiera, porque se limitaba a señalar las características externas del universo. Si tú y yo observamos la naturaleza, como diría Tales de Mileto, veo yo un eclipse, hasta lo puedo pronosticar, sí, pero ¿qué le da el rigor? El rigor no le da que lo observe, el rigor le da que yo utilice mi razón.
Y al utilizar mi razón, ¿yo qué hago? Establezco las causas. Por eso, el arjé, yo te lo expliqué e hice mucho hincapié en ello. El arjé en realidad es el fundamento, es el principio, es la causa, es lo que permanece ante el movimiento de la naturaleza. Así que la clave de esta pregunta sería beso. Clave de la 2017, 2, beso. Para no quedarnos con las ganas, voy a presentarles una más. Confírmeme por el chat si están de acuerdo para una pregunta de admisión más. Vamos con una más, la última. Pregunta de admisión sobre Sócrates 2014-2. Ya el tiempo nos ha ganado. A ver, ya no vamos a esperar el minuto y medio. Coloca tu clave nada más. La pregunta dice: gracias a la mayéutica, Sócrates procuraba que aquel con quien dialogaba descubriera la verdad por sí mismo, pero antes, con fines preparatorios, practicaba a fin de que su interlocutor se percatara. Muy bien, Joseph. Excelente, Gerson. Muy bien, Erika. Gabriel, Valentina. Muy bien, excelente. Fantástico, Diego, Claudia, Fernando, Blanca, Alexa. Muy bien. Creo que esto sí está muy claro. El famoso Sócrates empleaba la ironía con el propósito de que el otro se dé cuenta de sus limitaciones o de la ignorancia. La clave de esta pregunta de admisión del 2014-2 sería pues beso, la ironía. Muy bien. Así vamos a trabajar en este ciclo semestral todas las clases. Voy a presentarles las teorías. Recomiendo que tomen notas, si tienen un cuaderno, anoten lo más importante, porque luego al presentarles las preguntas de admisión vamos a confirmar todo aquello que les estoy explicando, ¿sí? Si llevan psicología conmigo otro día, trabajamos de la misma forma, presentamos preguntas de admisión. Listo, nos vemos. Que tengan una linda tarde, que tengan una linda semana. Cuídense mucho, por favor. Cuiden mucho su salud y la de su familia. ¿Sí? Nos vemos. Adiós.